¿Cómo están mis hermanos? Buenos días a todos, las multitudes que están conectadas. Bueno, vamos a esperar un momentito para ver si llegan. Mientras saludamos a nuestra querida hermana Nesquita. Bendiciones, Nesquita. Bendiciones a todos, que tengan una excelente mañana. Excelente mañana, excelente fin de semana. Y excelente día y todo. Y excelente vida. Y excelente vida, exactamente. Bien, ya tenemos nuestras primeras conexiones, nuestras primeras visitas. Ya están empezando a llegar, se ven las burbujitas con mucha alegría. Saludos a todos, no los reconozco a todos, pero dice que está Leti Rodríguez, bienvenida Leti. Y todos los que vayan llegando. Ok, hoy leemos Segunda de Reyes capítulo 13 y capítulo 14. Vamos a poner arroba todos y luego arroba destacados para que puedan ver todos el video. Ok, vamos a hacer. Porque luego no lo pueden ver. Ajá, pero parece que hoy sí lo pueden ver porque veo ya muchas burbujitas. A ver, déjame ver. Yo sí te veo. Ok. Y vamos a ver. Vamos a ver. Fíjense que no se vayan. No, parece que sí está bien. Que sí está bien todo. Ok, sí. Aquí estamos, sí. Sí, aquí estoy. Creo que sí se ve. Creo que hoy no va a haber problemas de que no nos vean. 13 y 14. Comienza con el reinado de Joacás, rey en Israel. La verdad es que sí son muchos reyes y la verdad es que sí yo creo que todos nos hacemos bolas, porque hasta yo me hago bolas cuando es un rey, cuando es otro rey, y aquí, de allá. Joacás era rey de Israel, del reino del norte. Y esto ocurrió en el año 23 del reinado de Joás. Ayer vimos el reinado de Joás. También en la reunión del jueves de ayer estuvimos hablando del reinado de Joás, hijo de Ocosías, cuando Atalía quería usurpar. Y luego lo empezó a reinar a los 7 años y bla, bla, bla. Ok. Dice que comenzó a reinar en el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, en Judá. Joacás, hijo de Jehú. Jehú era el otro que le habían profetizado que matara a la familia de Acab. Comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria durante 17 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues cometió los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sin apartarse de ellos. Por lo tanto, se encendió la ira del Señor contra Israel, y por mucho tiempo los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y de Ben-Hadad, su hijo. Entonces Joacás oró al Señor, y el Señor atendió su oración, porque había visto de qué manera el rey de Asiria oprimía a los israelitas. Aquí hay algo que yo creo que es muy importante entender, y es muy importante siempre llevar en nuestro corazón, que no importa qué tan bajo hayamos caído, o no importa qué tan malo hayamos hecho, cuando clamamos a Dios y cuando venimos a Dios y nos humillamos delante de Él, siempre, 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 siempre vamos a encontrar refugio, vamos a encontrar perdón, vamos a encontrar ayuda. No importa qué tan malo hayamos sido o qué tan grave haya sido nuestro error. Yo siempre pongo el ejemplo de Manasés. Más adelante vamos a ver el reinado de Manasés. Que Manasés, el hombre el rey más malo que yo veo en la Biblia, cuando clamó a Dios, encontró misericordia y encontró perdón. Entonces,
No importa qué tan grave sea el pecado, siempre que clames al Señor, vas a encontrar perdón, vas a encontrar misericordia y vas a encontrar ayuda. Porque un corazón contrito y humillado, dice la palabra, no desprecia el Señor. Y el que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. De esta manera tenemos la confianza, tenemos la certeza. Y más ahora, imagínate, en aquel tiempo que era la ley, más ahora que tenemos la gracia, podemos encontrar refugio, podemos encontrar perdón, podemos encontrar ayuda en nuestro Señor a través de la humillación. Dice, fíjate, esto es algo también que me llamó la atención. Sin embargo, no se apartaron de los pecados cometidos por los descendientes de Jeroboam, el cual hizo pecar a Israel, sino que siguieron pecando. Y la representación de Asera, o Aserá, siguió estando en Samaria. A Joacás no le había quedado más ejército que 50 soldados de caballería, 10 carros de combate y 10,000 soldados de infantería. Porque el rey de Asiria lo había destruido y hecho polvo. Aquí yo veo un principio y una enseñanza interesante, porque no se apartó. O sea, Dios lo salvó, pero siguió en su misma práctica. Y este conflicto le había dejado sin ejército. Se había quedado pelón de soldados, de recursos, de herramientas. Y es difícil vivir en un estado seguro cuando no tienes ejército, en el caso de ellos. Es difícil vivir bien si no tienes herramientas para trabajar. Y cuando me refiero a herramientas, me refiero a herramientas emocionales, espirituales, mentales, para poder enfrentar los retos de la vida. Pero si no nos apartamos del mal y no nos alineamos en el Señor, es difícil que podamos tener herramientas. Herramientas con que combatir los conflictos y los problemas. Los conflictos espirituales, los conflictos emocionales, los conflictos mentales. Y todo lo que necesitamos para poder enfrentar la vida, para poder enfrentar el día a día, para poder salir adelante de los conflictos, de los problemas, de las dificultades. Cada día es un reto, cada día es una situación nueva, diferente, que tenemos que solucionar y que tenemos que salir adelante. Pero si no tenemos las herramientas necesarias en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental, no vamos a poder solucionar en lo material las cosas. Por eso es importante alinear nuestra vida con el Señor. Les decía ayer, luego mi esposa me hace burla porque dice, nos perdonas, porque parece que los regaño, pero no los regaño. Pero sí pienso, ¿a poco es tan difícil alinearnos con Dios? ¿Qué es lo que te puede dar, aplicando lo que dice aquí? ¿Qué es lo que te puede dar el pecado y la adoración a Aserá, o a Baal, o a la idolatría, o a los videos tontos de TikTok, o a la banalidad de la música, o de las películas, o de la pornografía, o del chacoteo, o del alcohol, o de la droga? ¿Qué es lo que te puede dar que sea mejor que la palabra, que sea mejor que alabar al Señor, que sea mejor que alinearte con Dios? ¿Qué tan difícil puede ser? Si es tan delicioso levantarnos y ponernos en las manos de Dios y alabarlo y darle gracias y bendecirlo. ¿Qué tan difícil es poner mis alabanzas cuando voy camino al trabajo, o mientras trabajo, o mientras hago que hacer, o mientras a lo que te dediques?
¿Qué tan difícil es decir, Señor, lléname de amor y quítame esta amargura? Porque si tú te alineas con el Señor, créemelo, mi hermano, vas a tener las herramientas, el ejército que se requiere para poder enfrentar una vida de retos. ¿Qué tan difícil es leer 2 capítulos, hermano? Si me preguntaras, ¿cuánto cuesta vivir bien? Leer 2 capítulos, levantarte y ponerte en las manos de Dios desde que amanece. Eso es lo que tienes que hacer. Haciendo eso, tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque vas a tener el ejército, herramientas, vas a tener lo necesario para poder enfrentar y para poder salir adelante. Porque te va a dar ideas, porque te va a dar consejo, porque te va a refrenar, porque te va a guiar y vas a tener una vida mejor. ¿Cuánto cuesta? 2 capítulos diarios y ponerte en las manos del Señor todos los días. Y verás un cambio sustancial. ¿Qué piensas, hermosa? Sí. Vamos a dejar que comparta. Sí, buenos días. Me agarraste decir. No, es los cambios de los hábitos y que a veces nos hace nada más perder el tiempo, porque me pensaba en las redes sociales que cuántas veces nos quedamos así, nomás matando las neuronas, viendo, observando, y todo lo que te genera, si no es contenido bueno, pues no, te afecta emocionalmente, tu cerebro deja de trabajar como debería, te estás comparando, que también es algo muy malo que te afecta, y no estás correctamente enfocado en lo que te produce o te da vida. Y luego ya, se murió este rey Joacás, y en lugar de Joacás reinó Joás. Como que les gustaron mucho los mismos nombres. Pues está como ahorita, con todos los nombres que hay, Iker, Mateo y todo. En el año 37 del reinado Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, el que acabamos de hablar, comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria durante 16 años. Y tú vas a pensar, pero ahora sí ya reinó bien. No. Dice, sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que siguió. De no se habla gran cosa. Dice ya el resto de la historia, lo que hizo y sus hazañas y de cómo luchó contra Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes. Después, ese Amasías también, no más, de veras, saben que cuando casi no me gusta ver el fútbol, y luego cuando veo los únicos partidos que llego a ver son los de la selección mexicana, y luego veo que no dan una, y digo, es lo único que hacen todo el día, a eso se dedican, no tienen otro trabajo más que pegarle a la pelotita, y no lo hacen bien. Les pagan una millonada y no lo hacen bien, no puede ser. ¿Qué tan difícil puede ser si nomás eso haces? Y yo digo, ¿qué tan difícil es buscar a Dios? Ay, no. Y luego dice ya, habla de la profecía final y la muerte de Eliseo. Dice que Eliseo estaba enfermo de muerte. Y Joás, rey de Israel, fue a verlo y lloró y lo abrazó, diciendo, fíjense que Eliseo murió de enfermedad y a veces me han preguntado, ¿por qué Dios no lo sanó? En el 13:14. ¿Por qué Dios no lo sanó? Porque un día te tienes que morir, porque todos nos tenemos que morir algún día de diferentes cosas, de un accidente, de una enfermedad, de algo, nos vamos a morir todos. ¿Y por qué no se fue como Elías? ¿Por qué no se fue como Elías? Porque todos nos vamos de una forma diferente.
Todo es diferente ¿Fue mejor siempre. Elías que Eliseo? No, no, a nadie es mejor, nadie es peor. Todos somos iguales. ¿Por qué? ¿Por qué se murió fulanito? Pues porque todos nos vamos a morir. Y a veces nos aferramos tanto a la vida sin darnos cuenta, pues que es un paso que tenemos que dar para poder llegar a la eternidad. Unos nos vamos a una edad, otros a otra. Cada quien es diferente. Y no es porque nadie sea mejor o peor que otros. Entonces Eliseo estaba enfermo y se murió de una enfermedad. Y Joás, rey de Israel, no Joás el de Judá, sino el de Israel, fue a verlo y lloró y lo abrazó diciendo, Padre mío, porque se les consideraba a los profetas, un profeta de renombre, un profeta bien que tenía, se había ganado el respeto de la gente lo veía como un padre espiritual. Por eso el rey le dice al profeta, Padre mío, que ha sido para Israel como un poderoso ejército. Ejército y carros de poder eran considerados el profeta. O sea, tener un profeta de Dios que de verdad era profeta de Dios era como tener un gran ejército, porque oraba y pedía a Dios y intercedía, porque les daba palabra, porque les daba dirección. Entonces era muy importante para un rey tener un profeta de veras. Aunque a veces no les hacían caso, pero ellos sentían que podían clamar a Dios y sabían que Dios les escuchaba. Eliseo le dijo, así ya que enfermo, le dijo, toma un arco y algunas flechas. El rey tomó un arco y unas flechas, entonces Eliseo le dijo, prepárate a disparar una flecha. Mientras el rey hacía esto, Eliseo puso sus manos sobre las del rey y le dijo, abre la ventana que da al oriente. El rey la abrió y Eliseo le ordenó, ahora dispara, y el rey disparó la flecha. Entonces Eliseo exclamó, flecha salvadora del Señor, flecha salvadora contra Siria, tú vas a derrotar a los sirios en Afec y acabarás con ellos. Después le dijo al rey, toma flechas, y al tomarlas el rey Eliseo le ordenó, ahora golpea el suelo. El rey golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Y el profeta dijo, ay no, hubieras golpeado 5 o 6 veces y habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora solo derrotarás 3 veces. Fíjate que aquí hay una enseñanza de no te quedes corto. No te quedes limitado. No te limites, no llegues a la penitas. No, muchas veces nos quedamos en el justo, sin hacer el extra, sin hacer el un poquito más, para que, porque salgo a las 6, a las puras 6, 5 a las 6 ya estoy en la puerta para salirme. Leo 2 capítulos y leo nada más eso. No me voy a Proverbios, no leo Evangelios, no leo la referencia de Crónicas, siempre me quedo en lo justo. Y Dios nos enseña, Jesús dice, si te piden que lleves 1 milla, llévala 2. Si te piden la capa, dales también la túnica. Es decir, sé más de lo que se requiere. Haz más de lo que se requiere. La gente extraordinaria es porque hace cosas extraordinarias. Hace el extra. Hace el extra. En mi trabajo, muchas veces, para que quede bien el trabajo, tengo que hacer cosas que, a veces que ni siquiera me corresponden, pero para que mi trabajo luzca bien, tengo que hacer cosas, a veces crecer un faldón de más y trabajar más y meterle poquito más material. Pero si no hago ese extra, mi trabajo queda feo. Y yo quiero que mi trabajo quede bien. No importa que eso no estaba contemplado en el presupuesto o que no estaba cotizado. Y yo me doy cuenta del tipo de personas a veces cuando
contrato a un proveedor de algo. Y es que le di 2 manos y nomás quedamos en 2 manos, pero pues se ve pardo. Es que si le doy otra mano, pues me paga otra mano. Es que me pagues. Y es que también hice un hoyito aquí. Y ese hoyito, pues lo voy a... Y están pichiqueteando así con cosas. Y yo digo, haz el extra. Que tu trabajo luzca. Que tu trabajo se vea bien. Siempre busca que tu trabajo se vea excelente. No importa que sea un poquito más. Y además que ya tenía la promesa que le había hecho Eliseo y él responde con pasividad, con mediocridad. Él responde al final del día con lo que tenía en su corazón, una mente limitada, una falta de persistencia, no creyendo o limitando a Dios. Y luego viene la historia de que muere Eliseo, versículo 20. Eliseo murió y lo enterraron. Recuerda que en aquel tiempo no los enterraban como ahora. En aquel tiempo eran cuevas y los metían dentro de una cueva. Y dice, no ponían una piedra como en el caso de Jesús siempre. Eran casos diferentes y especiales. Y dice, y como año tras año, bandas de ladrones moabitas invadían el país, en cierta ocasión en que unos israelitas estaban enterrando a un hombre, al ver una de esas bandas que venía, arrojaron al muerto, pobrecito muerto. Bueno, ya estaba muerto. Lo venían cargando y cuando vieron, no dice que lo pusieron. Lo aventaron, literalmente lo aventaron a la cueva. Pues es que venían los ladrones. No sé si vieron la cosa trágica que ocurrió en Teotihuacán, no sé si lo viste, Nesquita. De un hombre estaba disparando, he visto algunos videos. Está muy impresionante. Pero no sé si han visto las pirámides de Teotihuacán, que están cortitos, los escalones eran cortitos y eran difíciles y empinados. Y entonces la gente estaba bajando así despacito, agarrándose de una cuerdita. Pero cuando empezó el tiroteo, no hombre, la gente le salieron alas y corrían y volaban y se bajaban de nalguitas como podían, porque pues cuando hay miedo nos hacemos hasta ágiles. Pero lo curioso de esta historia es que cuando el muertito cayó en la tumba de Eliseo y dice que rozó los restos de Eliseo, resucitó y se puso de pie. Y corrió, yo creo que también salió corriendo. Y sabes, esto yo lo entiendo espiritualmente de esta manera. Dice la palabra de Dios en Hebreos, que la Biblia, que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios hace un efecto en la mente, en el alma, que la parte, que la divide, que la secciona para poder discernir y saber. Pero dice que penetra hasta los tuétanos, en los huesos. Entonces los huesos están cargados de la palabra de Dios. Por eso es que tuvieron este efecto de resucitar. Yo creo firmemente que la palabra de Dios puede sanar osteoporosis y puede fortalecer los huesos y puede sanar esos huesos que están descalcificados o que están débiles o que están fracturados, porque la palabra penetra las coyunturas hasta lo más profundo, que es los tuétanos. Entonces,
comienza a hacer una revolución en la mente y en el alma. Es maravillosa la palabra. Yo estoy enamoradísimo de la palabra de Dios. Estoy convencido que es el remedio que va a sanar todas tus enfermedades físicas, mentales, emocionales y espirituales, por supuesto. Y además de que el poder de Dios no depende, bueno, Eliseo fue un profeta muy eficiente en el servicio de Dios, pero el poder de Dios no depende de que el profeta estuviera vivo, depende, ya es Dios mismo a pesar del profeta. Sí, a pesar del profeta. Y lo vamos a terminar con el reinado de Amasías. Fíjense, Amasías, ¿recuerdas? Su papá Joás lo mataron porque se olvidó, porque empezó a caer en la idolatría. Y dice que los hechos de Amasías fueron rectos, versículo 3, capítulo 14, fueron rectos a los ojos del Señor, pero no tanto como los de sus antepasados David, pues hizo lo mismo que su padre Joás. Fíjate, aquí hay algo que te lo voy a poner con un ejemplo que a mí me molesta muchísimo, que hacen algunas personas, sobre todo a veces trabajadores o empleados o gente que está conmigo, que barren, amontonan la basura, pero no la juntan, no la meten a un bote, no la meten al bote de basura en la obra. Luego ponemos la basura en cubetas, en cubetas de los albañiles. Y barren, pero no juntan la basura. Y digo, ¿por qué haces el 1 y no haces el 2? ¿Por qué haces la primera parte y no lo terminas? Es como calentar una tortilla o hacer una tortilla y darle por un lado y no darle por el otro. Es lo que Dios da el reclamo a Efraín, que le dice, eres una torta no volteada. Es decir, que nomás hiciste el paso 1, pero no completaste. Él hizo las cosas bien, pero no bien. O sea, hizo el 1, pero no el 2. Barrió, pero no juntó la basura. Cuando nosotros no hacemos el trabajo completo, es como si no hubieras hecho nada. Y vemos que lo que quiero resaltar de Amasías no viene en Reyes, viene en Crónicas. Esto lo puedes leer ya en el libro de Crónicas. Que Amasías, Dios le dio victoria. Fue a pelear a una guerra contra Edom y se trajo los ídolos. O sea, Dios le da la victoria, Dios le da la bendición, pero se trae los ídolos. Se trae los ídolos. Utilizó la bendición de Dios para ofender al Señor. No sé, es como si un esposo le regala una camioneta a su esposa y la esposa agarra la camioneta y consigue un amante y se va con el amante a la playa. Cuando el esposo le regaló una camioneta. O al revés, la esposa le regala al hombre la camioneta y el hombre sube a una lagartona y se va a la playa. Utilizas algo bueno para ofender a Dios. Algo que Dios te dio, algo que el Señor te está dando. Si se fijan, es el mismo comportamiento de todos los reyes. Están en crisis, buscan a Dios. Dios los salva, se olvidan de Dios. Tristemente es el mismo comportamiento de muchos de nosotros. Estamos en crisis. Dios nos bendice, Dios nos salva, Dios nos da, Dios nos ayuda y ya que estamos bien, nos vamos, nos alejamos. Utilizamos los recursos que Dios nos dio, lo que Dios nos dio, lo utilizamos para ofender a nuestro Señor. ¿Qué tan difícil puede ser
vivir bien. Te dejo esto como un pensamiento, mi hermano, que hagamos las cosas bien, vamos a hacerlo bien. Si voy a predicar, voy a preparar un sermón que yo crea que viene del corazón de Dios. Si voy a dirigir, si voy a hacer un trabajo, si voy a platicar con mi esposa, si voy a vivir como esposo, como pastor, como empleado, como lo que sea, hagamos las cosas bien. Por último vino el último rey que vamos a ver hoy, que es Jeroboam II. Hizo lo mismito que todos. Volvió a hacer lo mismo que hizo el primer Jeroboam y lo que hizo Joacás, todos lo mismo que hicieron. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Haz las cosas bien. Que no se le suba el éxito. Sí, cuando Dios te bendiga, que no se te suba. Despídete, hermosa. Bendiciones a todos. Excelente fin. Nos vemos el domingo a las 10:20.